Bueno, la manera en que yo articulo mi investigación en este caso tiene que ver sí con los derechos humanos tal como se entienden pues internacionalmente, y con la idea de género también como se entiende o como se ha ido discutiendo a través de la teoría feminista, de la teoría y del movimiento feminista, que después se ve reflejado en una epistemología, una metodología de análisis de ciertos ordenamientos de poder o de distribución de la riqueza o de vulneración de los cuerpos por considerarse femeninos, ¿no? O por estar marcados con un par de cromosomas que podrían tener como XX, y que sería, y también la reivindicación de derechos, ¿no? Esa apelación a la igualdad y una serie de narrativas que conocemos ya bastante bien desde hace por lo menos 200 años que se articula el movimiento feminista como un movimiento político y social que apela a esta igualdad de derechos y que empieza con una demanda política, que es tener acceso al derecho de votar, ¿no? Ser parte de estas democracias o ser parte de esta promesa que la Ilustración y la razón iluminista después de la Revolución Francesa había prometido, ¿no? Que todos los seres humanos de alguna manera, pero en realidad era todos los hombres, y ahí no había ningún tipo de intención, supongo, de hacerlo extensivo a otros seres que no estuvieran generizados como varones. Y se empieza a hacer esta crítica, ¿no? Radical sobre el hecho de que lo humano, ¿quién era lo humano? Y aquí es donde articulo yo esta pregunta sobre los derechos humanos. ¿Quién es humano en el contexto contemporáneo? Me voy al siglo XVIII porque creo que la pregunta empieza ahí, en realidad, y se articula y se crean agenciamientos y disidencias y críticas para evitar el dogmatismo y la reificación de los poderes, ¿no? Entonces el movimiento feminista, tanto como práctica social como movimiento político, también crea unas metodologías para pensar el contexto, como te decía. Entonces, por supuesto que no nace el movimiento feminista hace 200 años, sino que la práctica feminista, que eso es otra cosa, no están desvinculados, pero es cierto que ha habido como prácticas feministas o de insurrección o de apelación a esta igualdad en el trato y en el no ser víctimas de alguna manera del antiprivilegio por haber nacido como sexuadas como mujeres. Ha habido pues este agenciamiento a través de la historia, si no nos hubiésemos sobrevivido como tal y hasta ahora, ¿no? Entonces los agenciamientos también tienen que pensarse muy situadamente, ¿no? Lo que puede resultar humano y lo que puede ser femenino o entendido como un sujeto mujer en un contexto afrolatino, afroamericano, a lo mejor del sur de América o en esta frontera o en los Estados Unidos o en Europa, puede ser completamente distinto, y eso corresponde pues a unas condiciones sociales, políticas y económicas que atraviesan los cuerpos y con las cuales hacemos negociación, ¿no? De poder, y esta negociación de poder está dada siempre en el ámbito desde lo más íntimo y lo más cotidiano, que sería pues la familia o la gente con la que te relaciones, hasta las instituciones ya entendidas como el aparato que conforma el Estado. Sin embargo, la pregunta por quién es un ser humano o quién es humano sigue siendo pertinente, ¿no? En un contexto donde, y ahí es donde también te digo, se enfoca mi trabajo, haciendo una articulación entre una perspectiva decolonial, una perspectiva transfeminista y una perspectiva por un espacio de construcción de paz radical. ¿Y qué significa paz radical? Te lo voy a contar en un momento, ¿no? Para que la gente no se asuste mucho con la idea de radicalidad, ¿no? Y lo digo desde ahora, me gusta mucho ir a las etimologías de las palabras porque considero que utilizamos el lenguaje de una manera, pues obviamente utilitaria. Sin embargo, desconocemos cuál es el verdadero significado de esas palabras y por tanto esas palabras pierden poder de enunciación, porque existen, dicen, ¿por qué de repente la escuela posmoderna o los estudios culturales o toda esta gente inventa tanta palabrería que no entendemos para nada? Dices, bueno, porque primero es necesario articular conceptos que estén a la altura de las circunstancias, tanto en la ética como en la política, como en la economía y también en el contexto de los derechos humanos, pero por otro también reconocer, ir hacia atrás y hacer como un marco de reflexión histórica donde estas palabras están llenas de contenido, pero las hemos ido desvirtuando en cuanto a su uso y en su práctica, ¿no? El lenguaje es evidentemente un proyecto político y es un proyecto también de agenciamiento. Entonces, para mí, ahí sí pienso mucho en proponer discurso o en proponer lenguajes posibles o metáforas que estén a la altura de las circunstancias para hablar de estos fenómenos, derechos humanos y género, de una manera complejizada,
donde se retome la perspectiva histórica de los avances que ya se han hecho y también de las teorías que se han marcado, pues tanto el movimiento feminista y otros movimientos, no solo, porque creo que el movimiento feminista ha acompañado a muchos otros movimientos y nunca ha sido reconocido como un movimiento per se o para sí. Sin embargo, ha hecho un espacio de acompañamiento inmenso con otras devenires minoritarios, por así decirlo, ¿no? Con el movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos, por ejemplo, por el derecho de los derechos ciudadanos y civiles también en los años 60 con la comunidad chicana, por ejemplo, ¿no? Entonces, o asiático-americana. Entonces, el feminismo sí, como una metodología, ha acompañado mucho a muchos otros movimientos, intentando crear unas intersecciones o unas alianzas donde dice, mira, tú estás precarizado existencialmente o tienes un devenir minoritario por raza, por género, por preferencia sexual, por discapacidad o por geopolítica, simplemente porque eres un migrante, aunque tengas toda la legitimidad corporal, sexual y de raza incluso, eres un migrante, entonces no perteneces y por tanto vuelves minoritario, y ahí se crea un espacio de alianza. Sin embargo, como que las alianzas a veces están muy polarizadas y al movimiento se le deja de lado. Siempre el feminismo, si ya hablo de feminismo y no solo de género, luego te voy a decir por qué yo también retomo el concepto de género y lo entiendo no solamente como el género femenino, sino también como el masculino, pero de esto te hablaré en otro momento, y creo que tengo que volver rápidamente a qué significa radical desde dentro, paz radical, o por qué utilizo la palabra radical para mi discurso. La idea de radicalidad va a lo que te decía, al uso de las palabras en su sentido original o en su primer sentido, y ser radical simplemente es ir a la raíz de las cosas. Ir a la raíz de las cosas y buscar una genealogía y ver complejamente el contexto histórico donde se desarrollaban esas cosas y cómo se han transformado. Entonces la radicalidad solamente significa ser indagador o investigar. No ser radical es por lo menos ser superfluo, ¿no? Entonces creo que todo el mundo se sentiría ofendido si alguien te dice, tú eres superfluo, pero nadie se tiene que sentir ofendido si alguien te dice, ay, eres radical. Radical como si fuera una toma excesiva de conciencia, y ese no es el sentido de la palabra radical, ¿no? Descontextualizamos las palabras y por tanto de alguna manera apoyamos a crear denostación de esas palabras y a que su uso se pierda por ser políticamente incorrecto, ¿no? Creamos como una corrección política alrededor de ciertos términos para desactivarlos, y eso no es para nada ingenuo ni sutil, ¿no? El poder del lenguaje y el poder de las palabras es lo que nos hace venir al mundo, y de aquí conecto con el hecho de quién es un ser humano dentro de estos términos, ¿no? ¿Por qué pensamos en derechos humanos? El lenguaje, y no es otra cosa, el lenguaje tanto hablado como escrito, como visual, como pictórico, pero en principio el lenguaje articulado, como habla, esa transformación de lo gutural a lo enunciativo, aunque haya multiplicidad de lenguas, el lenguaje es lo que nos hace humanos, ¿no? Bueno, como seres vivos, articulados, como Homo sapiens. Entonces, ahí está la conjunción entre derechos humanos. Primero, podríamos tener o carecer de todos los otros derechos, pero el habla ya hace que aunque tú no tengas un derecho puedas reivindicar ese derecho, ¿no? Entonces eso sucede muchas veces, por ejemplo con las protestas que hubo en 2006 por el problema de los migrantes en Estados Unidos, que salen en Estados Unidos, en Los Ángeles precisamente, en Aztlán, que en realidad Aztlán está ahí en Los Ángeles, a reivindicar estos derechos de ciudadanía de los cuales carecen por ser inmigrantes, ¿no? Pero no carecen de humanidad. Sin embargo, este discurso que no los integra por ser inmigrantes o no pertenecer al país de manera legal, no los reconoce, pero al mismo tiempo aprovecha toda su capacidad, su fuerza trabajadora para crear un sistema que los deja sin derechos. Entonces hay como toda de alguna manera hay como toda una darle la vuelta a ese engranaje que los mantiene abajo, diciendo nosotros tenemos esta voz, y salimos a cantar el himno de los Estados Unidos en inglés y en español. El español es la lengua minoritaria en este caso, ¿no? Pero es una lengua de agenciamiento y demuestra que aunque no tengas derechos puedes hacer uso de esos derechos porque te puedes agenciar a través del lenguaje. Por tanto, no te pueden negar tu calidad de humano.
Sin embargo, hay que reconocer esa calidad de humano o esa cualidad también, porque lo humano es una calidad y una cualidad, ¿no? Una corporalidad que es vulnerabilizable, que es destruible, que es a todas luces extinguible y que es en realidad lo que nos emparenta el hecho de que seamos suprimibles físicamente. Y también lo humano en cuanto al discurso y en cuanto a la forma en que se enuncian o que se presentan esas singularidades de lo humano. Entonces, voy hacia el hecho de que articulo todo esto también desde una crítica decolonial, en donde los marcos de interpretación de la realidad contemporánea, que considero local, o sea, global-local, y hago esta diferenciación porque hay una toma de conciencia y una toma de posicionamiento para mí desde el activismo también, y desde concebir la academia como un espacio de puenteo, de vinculación discursiva entre los movimientos sociales y entre el público en general, y también los espacios de articulación de pensamiento. Hay una cosa que es bastante particular, y que, bueno, yo soy filósofa de formación, pero además de esto, pues soy bastante transdisciplinar en mis investigaciones, y lo que me interesa es pensar cómo estar a la altura de la complejidad de las circunstancias, porque el mercado está a la altura de la complejidad, o en realidad crea la complejidad. Las instituciones buscan estar a la altura de la complejidad, pero bueno, sabemos que cuando algo se rige por unas jerarquías bien definidas, o con una arquitecturación que corresponde más al siglo XVIII, XIX, no hay posibilidad tan fácil de un diálogo que permee estas instituciones, pero esto es porque no hay un puenteo entre el espacio social y el espacio, bueno, institucional, podríamos decirlo, porque también la idea de institución se entiende como solamente una institución de poder, pero en realidad una institución es una arquitectura, o sea, una planeación de algo, ¿no? Entonces hay una arquitecturación también epistemológica o del pensamiento, que podría ser también una institución, porque en realidad todos tenemos un pensamiento institucionalizado en cuanto a que venimos de un proceso de colonización que conocemos perfectamente. Bueno, ya ahora mismo parece que ya no se conoce tanto, porque hasta el momento en que yo estudié y que yo nací aquí en Tijuana, se nos enseñaba la historia precolombina o la historia precolonial a nosotros, la historia de los pueblos originarios de este territorio, y yo me acuerdo perfectamente pues de diferentes culturas, ¿no? Entonces, por un lado, yo sí tenía esta visión contrastada y entendía por qué el fenotipo racial de mi país es muy diverso, ¿no? O sea, no hay, o étnico, ¿no? Es multiétnico, no hay solamente gente rubia o gente morena, sino que hay gente mestiza. Y a mí me parecía muy curioso pensar en que, primero, desde el principio siempre me interesó saber por qué lo blanco era legítimo y por qué yo me tenía que parecer a gente que yo no me quería parecer. Pero era desde muy pequeña, ¿no? Desde niña, me acuerdo que en casa somos más mujeres que hombres, entonces siempre se habló en femenino, pero no era porque mis padres, bueno, mi padre sí era bastante feminista, pero no era como, era una práctica, ¿no? Era una práctica porque, bueno, sabemos contar, y aquí hay más niñas que niños, pues vamos a hacerlo democrático, ¿no? De alguna manera esta idea de democracia también se puede aplicar de manera muy particular al microespacio de lo social, que es nuestras familias o nuestras relaciones interpersonales. Entonces, por eso te digo que las instituciones están en todos los sitios y regulan la manera en que pensamos, la manera en que actuamos el género, la manera en que podemos discindir de este género también, ¿no? Entonces, hay como una negociación todo el tiempo con el poder, pero el poder para mí, y desde esta perspectiva, sí es cierto que puede corresponder a unas jerarquías bien precisas que entendemos y que conocemos todos en carne propia, de hecho, ¿no? Pero sin embargo, como te digo, yéndome a la raíz de la palabra poder, significa potencia, y potencia solamente es un verbo que significa poder hacer algo. Entonces, de la potencia a la agencia, o de la palabra, o de este espacio donde tú no tienes derechos, o donde tú estás del otro lado del discurso, puede haber un salto cualitativo y cuantitativo hacia el hacer, ¿no? Y creo que el movimiento feminista y el concepto de género ha hecho eso, y por eso estoy tan interesada en el género, ¿no? Ha hecho una metodología que ha sido capaz de articular complejidad y de no desvincular las luchas, en realidad intentar hacer una alianza posible entre todos estos devenires minoritarios para poder crear un espacio, pues algunas feministas le dicen espacio de igualdad de derechos, espacio de igualdad de oportunidades, que este es
un lenguaje que conocemos muy bien, creo que es el lenguaje más extendido, el lenguaje más técnico del género, donde el género se vuelve como casi un tecnicismo, pero a partir de esto pues también son como conceptos clave para poder articular este discurso y hacer que esto tenga una realidad social visible, ¿no? O una transformación social visible. Sin embargo, para mí, además de que el género sea un tecnicismo, el género es la manera en que vivimos todo el tiempo y en que participamos o negociamos con el poder o con nuestro poder y con el poder jerárquico. Para mí, retomo mucho el concepto de biopolítica y lo transformo en un concepto y también lo reapropio para hablar de necropolítica en el espacio social, donde para mí el género ya no solamente somos el género femenino, que curiosamente solamente nosotras somos el género, lo otro es el universal, ¿no? Los varones participan de unos privilegios que les da estar como bajo el paraguas del concepto de humanidad per se. Entonces, sin embargo, retomo el término de masculinidad o las masculinidades también para mi trabajo, porque lo hago desde una perspectiva que denominamos transfeministas, las del movimiento transfeminista, donde no estamos negando los logros del movimiento feminista, ni tampoco estamos a favor de que se deshagan completamente los géneros y que todo se vuelva un carnaval irrisorio, donde se entienda la multiculturalidad como un sinónimo de bien surtido, que es lo que ha hecho el mercado, ¿no? De alguna forma, o el capitalismo contemporáneo, donde incluyen pequeñas cuotas de paridad o pequeñas cuotas étnicas o una serie de cosas para que esté bien representado. Sin embargo, no se va a la profundidad de por qué y cómo, ¿no? Eso me parece bien, que se incluya. Me parece que la discriminación positiva tiene unos efectos legales, unos efectos sociales importantes y beneficiosos en ciertas poblaciones. Sin embargo, para mí el reto está en pensar en una articulación posible también donde la masculinidad sea una categoría a descentrar, no como este humano per se, sino como una serie o una multitud de varones que puedan identificarse como tal por cromosomas, o XY, o por identificación, ¿no? No tanto por una corporalidad específica, donde se haga un juego o una interpelación a los sistemas de dominación del género y donde entendamos que las coreografías de género mantienen un orden social, pero por supuesto que ese ordenamiento y esa normativización de los cuerpos también puede ser reversible, ¿no? O a uno le enseñan todos los días cómo tiene que ser una mujer. Bueno, si uno se identifica como mujer, yo me identifico como mujer porque para mí es la palabra mujer es un espacio político, no tanto porque tenga una corporalidad que corresponda con lo femenino. Entonces, sí, hay como una invitación desde mi trabajo a articular esta complejidad y pensar para los varones también mostrar que la pregunta de mi trabajo es ¿para cuándo la emancipación masculina, ¿no? Esa es una de las preguntas. Y en este sentido, la emancipación masculina, entendiendo o desactivando pues estos procesos que precarizan también a la masculinidad y vulneran a las poblaciones en general, donde la biopolítica, como entendida como Foucault la entendía, que es de alguna manera y a grandes rasgos el gestionar del vivir de las poblaciones, ¿no? O la gestión del vivir de las poblaciones que pasa por todos los ámbitos, desde la educación, la salud, bueno, todo lo que entendemos ahora como un estado, de alguna manera, para hacerlo simple, se ha convertido en un espacio de necropolítica, donde la rentabilización de la muerte y donde los cuerpos muertos también generan capital y también generan poder y también generan plusvalía, ¿no? Y donde la conservación del cuerpo, de la vida o de cuerpo y de la vida, tanto de los hombres como de las mujeres, o de las mujeres y de los hombres, ya no es un espacio que esté exactamente en disputa solamente por una cuestión de género, sino que es un espacio de alianza posible, porque en un espacio de necropolítica extendida, donde nuestros cuerpos son vulnerados y donde el género masculino ya no puede entenderse como el género de los privilegios y humanos por la precarización económica en la que vivimos todos y que está extendida a través del globo, ¿no? De todas las poblaciones que viven con un salario deplorable y que en economía informal o ejerciendo violencia para tener acceso a la economía o para tener acceso no solamente a condiciones básicas, ¿no? Alimentación, comida, bueno, vestido, techo, sino para hacer una obediencia sumisa a un dictamen de poder que tiene que ver con el mercado y con el hecho de ser hiperconsumistas, ¿no?